Hola amigas y amigos, esto es Prueba de Fuego, soy Jorge Rodríguez. La situación de violencia, la ola criminal que se vive en Patás, emparentada lamentablemente con la minería ilegal, nos lleva a exigir medidas para detener toda esta situación que vienen enfrentando los peruanos. Sin embargo, ahora se habla de una suerte de reinfo hereditario, nada más ni nada menos. Así es, el Ejecutivo ha presentado el reglamento de la Ley 32.213, que se refiere al registro integral de formalización minera y que de una u otra manera permite una suerte de transferencia de la titularidad del reinfo, del registro minero, una situación que ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué es lo que busca el Ejecutivo? ¿Hacia dónde nos puede llevar esta situación? Vamos a conversarlo con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. Bienvenido a RPP, ingeniero. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿puede realmente un reinfo ser hereditario cuando se hablaba de la temporalidad precisamente de una inscripción y resulta que ahora se podría hacer permanente o hasta eterno? Claro, o sea, no le encuentro sentido. El reinfo, digamos, en su origen, se aplicaba a personas naturales y a personas jurídicas. En la persona jurídica sí, porque la persona jurídica permanece y cambian los propietarios de la persona jurídica, entonces sigue siendo válido para la persona jurídica. ¿No? Allí podría existir una justificación si hablamos de una persona jurídica. Claro, pero en el caso del reinfo, para que el minero actúe, para que el minero pueda explotar minerales, tiene que tener una aceptación del dueño del terreno y tiene que tener una aceptación del dueño de la concesión, o sea, del subsuelo, si es que él no es el titular de la concesión. Y ambas cosas significan contratos. Entonces, en un caso el contrato puede ser con la persona jurídica. Cambian los propietarios, no importa. Se mantiene con la persona jurídica por el tiempo de vigencia. Claro. Pero ¿cómo hacemos con la persona natural? Muere la persona natural y ¿qué va a hacer? De repente el que hizo el contrato con el padre ya no quiere hacerlo con el hijo. Entonces, ¿cómo es esto? No lo entiendo. No entiendo cuál fue el propósito, pero lo que sé, he revisado los documentos y es un documento que data del primer reinfo, del año 2017. Es un documento bien extenso, con muchísimo detalle, sí, claro, se ve muy bien pensado, pero no me encaja cuando leo en el documento total. Lógicamente no encaja aquello de la sucesión natural. Claro, esta es una disposición complementaria a la tercera, por cierto, que ha sido puesta en el reglamento. ¿Cuál es la responsabilidad del Ejecutivo, del gobierno en este caso? Claro, o sea, a ver, si el gobierno no lo tocaba, y esto está dentro del primer documento del reinfo, y el primer documento del reinfo sigue siendo válido, pues no afectaba en nada. Seguía siendo válido hasta que se extingue el reinfo. Correcto. ¿No? Pero si lo toca y lo pone en un reglamento que es de la ley que da el Congreso, lo menos que decir es que no es prudente. No, lo menos que decir no es prudente. No es prudente, correcto. No está el gobierno en un buen momento político. Mi lectura de los hechos es que este es un tema difícil y seguramente el gobierno en sus tramos finales no quiere hacerse de más problemas. Entonces ha preferido darle largona y dejar que se extinga con este gobierno, dejarle algunas cosas listas, un nuevo sistema de información, etcétera, lo que pide la ley, y dejárselo al próximo gobierno. Lo que pasa es que la muerte ha estremecido al país, la muerte de 13 personas en las circunstancias. Una masacre, lo que ocurrió en Patás. Sí, y eso ha levantado muchas conciencias y entonces ha obligado a revisar el tema nuevamente, y son las cosas que hemos descubierto en los últimos días. Y ahí es cuando sale la pregunta. Entonces, ¿cuál es el sentido de que sea hereditario? Un reinfo hereditario, es incomprensible realmente. Ahora, se habla ya de las posibilidades de prorrogar el reinfo, tal como lo dice la ley, ¿correcto?, por 6 meses más, sí, hasta finales de este 2025. ¿Es necesario prorrogarlo? A ver, yo creo que para el control que se necesita, no se necesita ni reinfo ni ley MAPE. Ajá. Le explico por qué. ¿Por qué? Mire, vamos. En el socavón hemos hablado, donde estaban los vigilantes que fueron asesinados, habían 200 toneladas de mineral de oro. No de oro, 200 toneladas de mineral de oro. En ese mineral hay un contenido, más o menos el orden de magnitud es 1 gramo por tonelada. No creo que más de 10 gramos, sería excepcional tener 10 gramos por tonelada, ¿ya? Si es 1 gramo por tonelada, ahí lo que habían eran en realidad 200 gramos. 200 gramos es un paquete pequeñito que alguien se lo pone en el bolsillo y pasa.
pero 200 toneladas no las puede pasar así como así. Sí, claro. Entonces, claro. si quiere usar ese oro, lo que vale son los 200 gramos, tiene que pasar por una planta de procesamiento y hay que llevar 200 toneladas a un lugar donde se va a procesar y donde van a salir 200 gramos, que es lo que ya tiene un valor comercial y que se puede manejar. Claro, claro. Entonces, claro. ¿Por qué el Estado no fiscaliza las plantas? Las plantas deben estar empadronadas, de alguna forma deben haber pedido los permisos y si no lo han hecho, pues son ubicables. Allí se debería iniciar la fiscalización, claro, entonces. Y el gobierno no lo está haciendo. Hace varios gobiernos que no lo hacen. Entonces, no necesita Reinfo ni necesita Ley MAPE para eso. ¿Por qué? Porque ahí llegan, tomando el ejemplo de las 200 toneladas, llegan 200 toneladas, eso es absolutamente visible. Claro. Pero esas 200 toneladas convertidas en 200 gramos, esos 200 gramos valen $20,000. Y las cifras lo que dicen es, las que leí de un instituto serio, en los estudios del año pasado calculaban que las exportaciones ilegales de oro eran del orden de $7,400 millones y para este año escuché la cifra de 12,000 millones. Son cifras enormes. Sí. En el caso de la minería legal, más o menos, grosso modo, la mitad le corresponde al Estado, a través de tributos, de todo lo que se paga. Ok. Entonces, en la ilegal también, cuando sale ilegal, paga los gastos, pero no paga los tributos. Entonces, el Estado está perdiendo ahí una gran cantidad de tributos. Ese solo hecho justifica que los estuvieran vigilando. Si no necesitamos el Reinfo, entonces, ¿podríamos entender que el Reinfo puede servir como escudo, por ejemplo, para las organizaciones criminales? Es un escudo para las organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque para llegar a minar al sitio se requieren explosivos, se requieren sustancias químicas, ¿no? Y luego de ahí, los minerales que salen tienen que ser transportados. Los volúmenes son tan grandes que eso es visible. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Pasa un cargamento, lo detecta la policía, le enseñan el Reinfo y el Reinfo es como que fuera un salvoconducto y los dejan pasar. Yo creo que esa es una actitud demasiado pasiva. Claro. No hay necesidad de esperar. Es mejor tener un sistema como el que se está proponiendo ahora, un sistema interconectado de información, etcétera, para que a través de las computadoras con los datos los puedan fiscalizar. Pero se puede hacer perfectamente como se hacía antes. Se toman los datos de todos los que pasan y los datos pues se introducen o se digitan en una máquina y se pasan y se analizan. Claro. Porque las cifras son enormes. Porque con este papelito que, como usted bien lo dice, muestran en alguna intervención, este papelito les sirve de excusa, de argumento, de escudo para seguir delinquiendo, sí, lamentablemente. Esa es la verdad. Yo creo que para un lado es más una excusa que un impedimento de intervenir. Claro. O sea, no conozco ninguna autoridad que quiera intervenir a alguien que, por más que tenga sus documentos en regla, todo, que si lo quiere intervenir, lo interviene y lo revisa. Y por lo menos, lo mínimo que puede hacer es sacar la información, después acumular la información y cruzar, ¿no? Y no veo pues una fiscalización, un fisco que deje pasar miles de millones de dólares sin cobrarles algo. Sí, definitivamente. Pero ahora, ingeniero Herrera Descalzi, ¿qué se puede hacer en este momento? Mañana, Jorge Montero, el ministro de Energía y Minas, va a asistir ante la Comisión de Energía del Congreso, presidida por Paul Gutiérrez. Se supone que dará explicaciones de esto de, bueno, el Reinfo hereditario, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer en este caso desde el Congreso de la República, desde el Ejecutivo? Hay que frenar toda esta situación de violencia que vive el país a raíz de la minería ilegal. Claro, yo vi un caso de infiltración en las imágenes que me preocupó bastante. Ajá. Veíamos a una persona, una mujer, acompañando a la persona que los indican como el autor, ese es el presunto autor de los... Hablamos de Miguel Rodríguez Cuchillo. Exactamente. Que estaba con su abogada, Liliana Pizán. Exactamente. Ajá. Ya. Pero luego en otra imagen, ella aparece al lado del presidente del gobierno regional. Entonces quiere decir que las actividades criminales están infiltrando al gobierno. Por supuesto que no creo que hasta antes de ayer
el presidente del gobierno regional ni remotamente tenía idea de que existían estos vínculos, pero es una persona que liga a dos, una cabeza en un lado y otra cabeza en el otro lado, directamente. No es casualidad que ella entonces esté bien metida en la política, porque pertenece, ¿verdad?, al partido fundado por el expresidente Martín Vizcarra, y es cierto, postuló por APP, por Alianza para el Progreso, y también por el Partido Morado. Esta abogada, al parecer cómplice de Cuchillo, está bien metida en la política. Claro, yo lo que deduzco de ahí no creo que sea un caso único. Ya, mire, se trata de profesionales y se trata de profesionales que no carecen de recursos. Y cuando uno entra a la política y llega con su pan bajo el brazo, si yo tengo la solvencia económica necesaria para los gastos que hay que hacer, logro el sitio. Entonces, claro, tengo la idea de que hace buen rato que el Estado está siendo infiltrado. Claro, claro. Bueno, es preocupante lo que señala ingeniero Herrera de Escales. Y ahora, la presidenta Dina Boluarte debió observar algo de este paquete normativo. ¿Tuvo la oportunidad de hacerlo? ¿Debió hacerlo? Un presidente ve todos los temas del país y no es precisamente un especialista en eso. A lo largo del día y de toda la semana se pasa, además de los problemas del Estado, con los problemas propios. No creo que sea ella. Ahora, en el caso del ministro, no es tampoco el ministro el que elabora el documento. Hablamos de Jorge Montero. Sí, no es él el que elabora el documento, él tampoco es el especialista, entonces él tampoco tiene el tiempo. Entonces esto viene del viceministro para abajo. Entonces hay una red ahí, el director general, son los directores generales, los abogados, los asesores, posiblemente asesores externos, todos que han revisado el documento. Sería interesante saber bajo qué argumentos pusieron el tema o revivieron el tema de lo hereditario, ¿no? Pero que hay una responsabilidad política del ministro, de la presidenta. Desgraciadamente la responsabilidad política sí. Le toca, en realidad el ministro es el escudo. Los ministros en este caso fungen como fusibles, son digamos un escudo, ellos reciben el golpe, no la presidenta, ¿no? Es necesario mantener la estabilidad del Estado. Claro, entonces el responsable político aquí es el ministro, Jorge Montero. Infortunadamente sí. Correcto. Él va a asistir precisamente al Congreso de la República. ¿Hay maneras de retirar esta tercera disposición de la normativa? Sí, por supuesto. Así como la normativa aparece en un documento vía un decreto supremo, vía otro decreto supremo se saca. Y no solamente, sino que se puede no solamente sacar, retirar del último, sino también del primigenio. Okay. Y simplemente desaparecerlo. Se puede corregir esto, que no sé si es un error o un horror, pero bueno, se puede corregir. Ambas cosas tal vez. Sí. Claro, porque estamos hablando aquí realmente de temas relacionados no solo con el crimen organizado y el delito de extorsión, sino también trata de personas, correcto, masacres como lo que ha ocurrido en Patás. Claro. Esto es gravísimo, realmente. Finalmente, todos ellos se autoapoyan. Sí. Y cada uno es un apoyo, hay como una sinergia criminal, una sinergia negativa en contra del país, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que se necesita frenar y el Reinfo está sirviendo para eso. Hoy día, conversando con alguien, me contaba pues que en las redes sociales se ofrece Reinfo. Wow, entonces, imagínate. Y me preguntaban por qué. Al mejor postor. Claro, porque claro. ¿Qué significa Reinfo? Para un ilegal, si consigue un Reinfo, prestado, alquilado, como sea, prestado no va a ser, alquilado con toda seguridad. Con eso él puede comprar explosivos, sustancias minerales y puede llevarse también los productos. Claro, claro. Entonces tiene un valor enorme. Peligrosísimo, realmente, ingeniero, es peligrosísimo lo que está ocurriendo. Y llama la atención también la inacción, ¿verdad?, en temas de fiscalización y de supervisión. Es por eso que estamos en este escenario de violencia. Sí. Yo creo que se ha permitido que llegue el estado de violencia y creo que lo inteligente no es anular eso. Lo inteligente es utilizarlo. Entonces, mirado como millones de dólares, pongamos que sean los 7.400. Hay 7.400 de los cuales 3.700 le pertenecen al Estado. Entonces, de esos 7.400, los 3.400 que le pertenecen al Estado, no lo recibe el Estado y son usados para sobornos, para comprar amistades, para comprar personas que no ven, ¿no es cierto? Y sacar encima un provecho, pagar criminales, sirven para todo eso. Sí.
El Estado tiene que tener la habilidad, porque el oro no es un producto como la coca, ¿no? El oro es un producto válido. Entonces, tiene que tener la habilidad para poder rescatar la mayor parte posible de eso y con eso más bien combatir a los ilegales, ¿no? Y por eso preocupa, ingeniero Herrera de Scalzi, ¿cuál puede ser? Bueno, lamentablemente vamos a ponernos en ese escenario, el peor escenario, si seguimos, ¿no?, con esta inacción del Ejecutivo, con esto del reinfo hereditario y otras cosas, la falta de fiscalización. ¿Cuál puede ser el peor escenario? ¿Más masacres como la de Patás? Mire, ¿cuál es el peor escenario? ¿Ya? Por eso le decía la figura de la persona que veo frente al presidente del gobierno regional. Personas así terminan, y han sido, de hecho, ha sido candidata esta señora o señorita. Sí. ¿Cuántos de ellos han tenido ese vínculo? ¿Cuántos de ellos han llegado a puestos públicos, a poderes del Estado? ¿Cuántos de ellos están en gobiernos locales, regionales, nacionales? No, en el Congreso, creo que los hay. En las votaciones en el Congreso respecto al reinfo, todas las bancadas votaron mayoritariamente a favor, excepto una bancada pequeñita, incolora por ahí, que nada tiene que ver en este asunto. Ella fue la que votó en contra. Todas las demás votaron mayoritariamente a favor. O sea, algunos a favor, otros en contra, pero mayor los que estuvieron a favor. Claro. Da que pensar, ¿verdad? Porque, definitivamente. Y también ahí hay alguna responsabilidad política por los 13 muertos de Huaraz en esos votos. En el Congreso y en las bancadas que votaron, ¿no? Claro. Apoyando estos mineros ilegales. Entonces, para finalizar, el peor escenario sería que ya en algún momento podamos tener no solo financiamiento de los mineros ilegales, del crimen, ¿correcto?, sino los mismos criminales metidos allí mismo. Claro, el peor escenario para el Perú es que el Estado siga siendo infiltrado, copado por actividades criminales. Y lo que se necesita es revertir eso y combatir eso. Correcto. Muy bien. Ingeniero, muchísimas gracias por su aporte. Muchas gracias por la invitación. Gracias. El ingeniero Carlos Herrera de Scalzi, exministro de Energía y Minas, con nosotros aquí en Prueba de Fuego.